Mr. President, your administration separated children. Garcia Luna has been charged. Joaquín Guzmán Loera. Entre Washington y México por Jesús Esquivel. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones. Este es el podcast de Entre Washington y México, con la agenda bilateral y sus protagonistas en voz de Jesús Esquivel. ¿Qué óboles? Bienvenidos a Entre Washington y México. Nuevamente contamos en este espacio con Javier Corral, quien es el coordinador del eje anticorrupción de Claudia Sheinbaum, aspirante a la presidencia de México por el partido de Morena, y también el exgobernador de Chihuahua, ahora es candidato al Senado por el mismo partido. Javier, muchas gracias por regresar a Entre Washington y México. Con muchísimo gusto, Jesús. Como siempre, un gusto saludarte y conversar contigo. Hace unos días se dio a conocer el plan anticorrupción de Sheinbaum. ¿No lo quisieras desmenuzar a la gente de a pie, a quienes en México y en Estados Unidos están atentos a lo que se puede hacer, tomando en cuenta que los sondeos y los análisis ya dan por un hecho que Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México después de los comicios del 2 de junio? Por supuesto que sí. Y de entrada te digo que en esa perspectiva, en la que es muy probable que ella sea la próxima presidenta de México, se generó un diálogo muy amplio con distintos sectores, con instituciones académicas, parte del sector empresarial, instituciones, por supuesto, de gobierno, expertos en el tema de anticorrupción, para fortalecer y nutrir la propuesta que Morena en su proyecto de nación hizo en relación con este tema. Y fruto de ese diálogo, Jesús, dentro de lo que se conoce como diálogos por la transformación, se generaron ideas muy interesantes, propuestas muy importantes que configuran hoy realmente un plan de carácter integral para enfrentar la corrupción en México. Integral porque contempla a los tres niveles de gobierno, porque es transversal a los tres poderes y porque además involucra a la sociedad para combatir y enfrentar un problema que es persistente, que es de naturaleza sistémica y que atraviesa muchos órdenes. La propuesta te la voy a desmenuzar, como tú dices, a partir de hacer de la política de combate a la corrupción una política de Estado y no solo de gobierno, que empiece garantizando el derecho humano a una buena administración pública y el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción. Y a partir del reconocimiento de estos derechos como tales, como derechos humanos, pues se desglosan una serie de acciones estratégicas y de principios generales. En primer lugar, lo que nosotros proponemos es que la nueva presidenta de México, la próxima presidenta, convoque a un gran acuerdo nacional y social para un buen gobierno, en el que órdenes y poderes asuman compromisos específicos encaminados a garantizar estos dos derechos con metas muy específicas en materia de combate a la impunidad, de mejorar los sistemas para las compras públicas, de mejorar los servicios públicos, de iniciar y consolidar procesos de simplificación administrativa, de digitalización de trámites, de profesionalización de servidores públicos encargados, especialmente los de combate a la corrupción, una mejora de los sistemas de prevención de la corrupción y, por supuesto, un desarrollo de capacidades para la investigación de la corrupción. Perdón, Javier, que te interrumpa ahí, pero creo que es importante hacer un apunte. Tomando en cuenta lo que nos estás desmenuzando, la pregunta que te quiero hacer es, ¿se repetirá la técnica o la estrategia de no meterse con ciertos políticos, tomando en cuenta que muchos
de los exgobernadores y gobernadores con licencia están siendo acusados de corrupción, pero ahora se escudan en otra candidatura e incluso de Partido Morena. ¿La estrategia va a ser transversal y se va a aplicar a todos o va a haber perdones? A ver, lo que nosotros estamos planteando es que el combate a la corrupción debe tener dos grandes premisas. Una, la estrategia para prevenir que se cometan actos de corrupción, y la segunda, cero impunidad en los ámbitos en los que sea, Jesús. Porque la corrupción atraviesa a partidos, a niveles de gobierno, a poderes, a amplios sectores de la sociedad, el sector económico, político, social. El empresarial. El empresarial. De hecho, nosotros tenemos varias propuestas para que se pueda configurar el delito de simulación de objeto social en las contrataciones gubernamentales. O sea, distinguir los delitos en materia de corrupción que también cometen las empresas. Porque la propuesta es una propuesta de carácter integral. Por eso te digo que son, vamos a decir, dos grandes ejes, ¿no? El eje preventivo y un eje punitivo o persecutorio. Ok, pero ahí Javier, ¿Sí? viene esta pregunta, porque estamos viendo cómo un empresario es capaz de retar al presidente, de burlarse del gobierno, debiendo tantísimos impuestos, y que no ocurra nada, y que además el presidente diga, yo no me voy a meter, no voy a caer en provocaciones, y zafo. Aquí la pregunta es, aunque Claudia pertenece al mismo partido, ella ha dicho que va a haber cambios, y conociéndote a ti, que estás del plan anticorrupción, la pregunta sería, ¿se van a resolver los pendientes que deje López Obrador e incluso se analizaría el caso de expresidentes? Bueno, un tema que es muy importante aquí es el enfoque como ella ha planteado las cosas. Ella ha hablado de una continuidad esencial en los proyectos y programas del presidente de la República, pero también ha dicho con absoluta transparencia que se trata de ir a construir una segunda etapa. Le ha denominado el segundo piso, en donde pues no solamente se corrijan errores, sino también se realicen cosas que o no se consolidaron o se dejaron de hacer. O sea, el nuevo gobierno tiene que atender pendientes, no solo fruto de que no se hayan terminado procesos, sino también que ni siquiera se hayan iniciado, por virtud de otras prioridades que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. O por amistades. Ella ha sido enfática, Jesús, en señalar que el segundo piso de la 4T debe tener su propia impronta y debe tener nuevos enfoques en algunos temas. Y a mí me parece que el plan que hemos presentado, por sí solo, Jesús, en su estructura, en sus acciones, en sus planteamientos, constituye una gran concreción de esa nueva visión o de esta renovada visión dentro del propio movimiento del presidente López Obrador. De ahí, por ejemplo, que frente a casos de evidente, vergonzosa impunidad como el de Ricardo Salinas Pliego, se esté proponiendo una profunda reforma del Poder Judicial, porque hay que decirlo con toda claridad. Hoy, a lo que le está apostando este empresario de la televisión, por cierto, de la televisión concesionada por el Estado, lo que en un le caso está aparente de corrupción con los Salinas de Gortari. Lo que le está apostando es a que termine el presidente de la República y se siente protegido por el Poder Judicial Federal, que en estos casos, en los casos de corrupción política y de corrupción empresarial, suele quedarnos a deber casi siempre. El Poder Judicial en México y particularmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación va administrando las resoluciones, va administrando dar dosis de justicia en ciertos sectores y ciertas causas, pero donde termina siempre quedándonos a deber es cuando se trata de la corrupción política. Por eso hay que decirlo con esa claridad, un combate efectivo a la corrupción, Jesús,
Transversal. Pasa indiscutiblemente por una reforma del Poder Judicial Federal y de los poderes judiciales locales, porque están llenos de corrupción. Hay muchos jueces corruptos, hay muchos magistrados corruptos, por supuesto que también los hay honestos, pero a ver, abundan los casos en donde la colusión y las redes de complicidad incorporan a jueces y magistrados. Y no se diga, pues también en la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde a Ricardo Salinas Pliego se le están confiriendo pues ciertos beneficios, pero luego también en donde se le ha retrasado la resolución de uno de los mayores adeudos de carácter fiscal que existen en este país y que por supuesto no puede quedar impune. Hay que decirlo como es. Salinas Pliego está retando no solo a López Obrador. Verlo así sería una simpleza política. Lo que está haciendo Salinas Pliego es retar a toda la sociedad mexicana, a las instituciones, al Estado de Derecho, a la Constitución, a las leyes. O sea, está haciendo una apuesta de que una persona que tiene como cañón un canal o una cadena de televisión puede hacer lo que quiera en este país, además burlarse de cualquier tipo de autoridad. Eso no puede suceder en una democracia que en realidad se precie de serlo, porque en una democracia con Estado de Derecho no puede haber poderes impunes, así sean fácticos o formales. Ahora, Javier, digo, y aquí no se trata de aventarte un guayabazo ni nada, pero conociendo la historia de César Duarte en tu estado, te pregunto algo que también nos parece burla a los mexicanos. El presidente en su mandato, López Obrador, dio a conocer que había investigaciones o carpetas abiertas por corrupción y otros delitos contra Eduardo Medina Mora, el exministro, contra Luis Videgaray, y además el expresidente Enrique Peña Nieto, emblema de la corrupción de la que tú eres consciente, por el caso de César Duarte, está viviendo en España tranquilamente. ¿Qué mayor burla para nosotros los mexicanos que eso? La cuestión aquí que te pregunto, si se está hablando de un plan anticorrupción transversal, es, ¿se retomarán esas carpetas pendientes? ¿Se averiguará un poco más en el caso de Enrique Peña Nieto y para atrás o no? A ver, lo que nosotros hemos propuesto es un rediseño institucional. No hemos estado abordando casos particulares porque no es una función ministerial la que debemos ahora realizar. Lo que estamos proponiendo es incluso un nuevo modelo nacional con nuevas herramientas para detectar, para investigar, para sancionar actos de corrupción, para que no queden impunes muchos actos de corrupción, muchas conductas corruptas que por hasta falta de modernización de tipos penales o de penas o de criterios para la persecución han posibilitado que ahora todos estos personajes terminen disfrutando de sus paraísos fiscales y de sus exilios lujosos en otros países. Estamos a costa de lo que se robaron. ¿Perdón? A costa de lo que se robaron en eso, viviendo en la opulencia. Pues sí, presumiblemente así debe de ser, como le están haciendo, para tener el nivel de vida que tienen. Por eso estamos proponiendo, dentro de este nuevo modelo nacional de combate a la corrupción, una ley general que busca superar primero la discrecionalidad de actuación y la disparidad de criterios que hay en la persecución y sanción de los delitos de corrupción de todo el país. Y dentro de esta ley, lo que se propone es un fortalecimiento de las fiscalías como órganos especializados, profesionales, autónomos para la investigación de la corrupción. También estamos proponiendo tribunales especializados en la materia, actualizar el catálogo de tipos penales, no solamente acorde a la realidad de nuestro país, sino también a las exigencias de la normativa internacional. Mira, Jesús, estamos trabajando con tipos penales que vienen de hace 3 décadas y que configuraban conductas individuales en materia de corrupción, cuando ahora la corrupción se maneja en redes, no solo nacionales, sino que tienen un carácter transnacional. Uh-huh. Y por eso debemos incluso modernizar la tipología penal,
para que no le demos margen a los jueces corruptos de salirse por la tangente al advertir que los tipos penales actuales no configuran las conductas que se reprochan de un exgobernador, gobernador, presidente de la República, secretario de Estado, etcétera. Y luego también lo que buscamos es, a través de esta legislación, establecer una política nacional de investigación y persecución penal para consolidar un frente articulado y realmente coordinado de combate de los delitos de corrupción en todo el país. Por eso la ley busca ser una ley general que reconozca incluso a las víctimas de la corrupción como sujetos procesales. Entonces, hay todo un planteamiento en materia penal de fortalecimiento de fiscalías, de procedimientos, de modernización de tipos penales, de criterios, de mecanismos. Pero también hay otra parte que me parece muy, muy importante y que tiene que ver con lo que a nivel preventivo debemos de hacer, porque siempre nos estamos concentrando en la parte persecutora o en la parte punitiva, como tú lo dijiste. Tenemos que avanzar también en evitar que se cometan los actos de corrupción. Y ahí hay una estrategia de prevención muy importante que empieza con un compromiso de la candidata, de la doctora Claudia Sheinbaum, para poner en marcha una política de Estado, para que todas las instituciones del país, todas, del municipio, de los gobiernos de los estados, de la federación, de las empresas productivas del Estado, realicen con integridad y eficiencia las adquisiciones, la contratación de servicios, la realización de obras públicas, las concesiones que el Estado otorga a los particulares para brindar distintos servicios. Y también aquí estamos proponiendo una ley general que regule todos estos principios y estas normas básicas para la contratación, para todas las instituciones públicas. Estamos hablando de mayores controles para evitar el abuso de los casos de excepción a la licitación pública, para concretar realmente a los supuestos previstos en la ley las excepciones de seguridad nacional y para que en realidad se abra el conjunto de las compras públicas en el gobierno, que sean abiertas, que puedan seguirse, Jesús, desde sus etapas de planeación hasta la etapa de ejecución de la obra o de la prestación del servicio. Ahí sí, y yo lo que digo es a través de plataformas tecnológicas que deberán regirse por estándares y protocolos, pues que tengan seguridad, pero también trazabilidad, interoperabilidad, con criterio de datos abiertos. Y ahí es donde hay también una propuesta pues muy importante, porque incluso se fija una meta específica en términos del porcentaje que de lo que el gobierno contrata anualmente deba ser por licitación pública. La métrica que nos estamos proponiendo es que a finales del 2030 el 65% del monto anual contratado por el gobierno de la República sea por licitación pública. Y esta es una de las medidas que también están dentro del programa. Obviamente, una de las más importantes, que ha generado también cierta polémica y frente a la que también, Jesús, se ha generado una malintencionada distorsión informativa, ¿verdad? Es el rediseño que estamos proponiendo de la Secretaría de la Función Pública sí. para hacer más eficaz lo que es la investigación y sanción de las faltas administrativas. Hoy, en la Secretaría de la Función Pública coexisten dos funciones que en la práctica terminan siendo contrarias, terminan siendo contradictorias, vamos a decirlo, porque por un lado hay todo un esfuerzo de prevención de la corrupción a través de la auditoría, de la fiscalización, del acompañamiento, de la mejora para el desempeño gubernamental, a través de los órganos internos de control. Pero ese mismo órgano es también el que debe investigar y sancionar a esas mismas dependencias a las que acompaña. Pues a veces terminan haciendo una cosa o la otra o ninguna de las dos. Sí. Entonces se contradicen estas dos funciones. Queremos separar la parte que tiene que ver con vigilancia, con la parte de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, en un mecanismo mucho más ágil, mucho más efectivo
y efectivo, que también dependa no de la función pública, sino directamente de la Presidencia de la República para que tenga fuerza, porque es la que se encarga de desahogar lo que son las faltas administrativas no graves, pero también la que se encargaría de investigar y documentar las faltas graves, que son las que le da cuenta al Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, y también de integrar las investigaciones cuando se producen hechos de corrupción para presentarlas a la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción dentro de la Fiscalía General de la República. Y es un rediseño, por cierto, que no tendrá un impacto presupuestal porque es una desagregación de la Secretaría de la Función Pública. Sí. Ahora, dime. Javier, te quiero hacer una última pregunta por el espacio que tenemos. Nos quedan 3 minutos. Dime. En esta reforma, y me parece que la pregunta es interesante, no porque la haga, sino porque la gente se lo cuenta, en esta reforma, y tú lo sabes por experiencia, se aplicaría a gobernadores o exgobernadores que cambian de fuero y que cuando llega el nuevo descubren el cochinero que heredaron de corrupción y de abuso de poder. Esta reforma aboliría el caso del fuero y me refiero a un punto específico. Cuauhtémoc Blanco. Como ejemplo, ¿esta reforma rebasaría ese fuero? Bueno, mira, los mecanismos para eliminar el fuero constitucional de cualquier servidor público ya están establecidos en las leyes y en la Constitución. O sea, ahí hay un procedimiento. Cuando hay un caso específico, se solicita a través del mecanismo que es el Congreso de la Unión. Pero por eso, o sea, esta estrategia de Claudia iría incluso contra personajes que sean señalados, aunque ya estén dentro del partido bajo otro puesto. Yo lo que te quiero confirmar es lo siguiente. Ella tiene la voluntad, y tan es así que ha suscrito este plan de principio a fin. A ver, tuvimos varias sesiones de discusión, de análisis, para no solamente tener una comprensión cabal de los alcances, las consecuencias, sino precisamente para discutir la dimensión nacional del tema. Lo que te puedo reiterar y decir, ella está absolutamente comprometida con el combate a la corrupción hasta sus últimas consecuencias. Se trata de que quien la hace, la pague. Punto. Javier Corral, coordinador del eje anticorrupción de Claudia Sheinbaum, candidata a la presidencia de Morena y seguramente la primera mujer presidenta de nuestro país. Gracias por esta conversación entre Washington y México. Gracias a ti, Jesús. Un saludo. Lo importante es leer, con Fernanda Álvarez. Ya llegó Fernanda Álvarez, como siempre, cargada de libros y de muy buenas recomendaciones, porque no se les olvide que lo más importante es leer y acompañar esa lectura con un buen café o un tecito, ¿no, mi querida Fer? Pues ahora sí me iría con estas novelas con algo más fuertezón, ¿eh? Estas sí ameritan. Pues, ¿un salta para atrás? Un buen vino. Yo nunca he bebido salta para atrás, ¿sí? Pero un mezcal sí, y ese sí lo agradecería. Pero no, yo creo que combino estas dos novelitas aguantan. Imagínate una combinación de mezcal, tequila y licor de guayaba. Ese es un salta para atrás. Ah, no, olvídalo, ya no entendería que estoy leyendo. Me da a la mitad de la lectura. Pero cuéntanos qué nos vas a dejar para leer. La primera es una novela que me gusta mucho, además porque trata un tema complicado, que tiene como muchas aristas, que se está todavía definiendo, que es la eutanasia. Ella es una escritora venezolana que vive en Estados Unidos, que se llama María Eugenia Mayobre, y tiene una novela anterior que se titula El mordisco de la guayaba. Esta nueva novela
se titula Black Star y tiene que ver con la canción de David Bowie. Es una novela divertida que, te digo, que es un tema complicado, pero que ella consigue tratarlo con humor, con delicadeza y con cariño, ¿no? Entonces es la historia... Y con música, eso no les voy a contar por qué, pero con música también. Entonces es la historia de Sofía, que es una chica latinoamericana que lleva ya muchos años viviendo en Estados Unidos, que no sabe muy bien por dónde moverse, no sabe qué hacer de su vida, qué es lo que realmente le gusta o no, y nos empieza a contar, además de que toda la novela se la pasa comiendo, nos empieza a contar la historia de sus amoríos, de sus decepciones, hasta que llega a Justin, que es su novio actual. Y Justin tiene todavía una madre que se llama Claire. Claire tiene 70 años, es muy divertida, es súper atrevida, es viajera, toca rock, ¿no? Entonces se lleva a Sofía a todos estos conciertos, pero tiene cáncer, ¿no? Entonces es esta novela que va a hablar a final de cuentas de la relación de Sofía con Claire, mucho más que con la de Justin. Y pues el tema que va a circular alrededor va a ser justo la eutanasia, ¿no? Pero es una novela muy bonita que de verdad creo que con inteligencia trata el tema, que no acaba uno la lectura y dice, ay, qué triste es la vida, sino todo lo contrario, ¿no? Te pone yo creo también en un lugar del cuidado, pero también de lo que podemos hacer por el otro, ¿no? De lo que somos capaces de hacer por amor. Entonces es una novela muy bonita y que les recomiendo un montón. Y para darle el segundo trago al saltapatrás después de esa primera recomendación. Pero además, perdón, pero van a ver, o sea, en la lectura que hagan de Black Star, el saltapatrás creo que no quedaría, insisto, querido Jesús, porque esta loca toma cerveza, se come todas las galletas que tiene escondidas en su casa, no se busca todo el tiempo desvelarse y da vueltas en su cabeza. Entonces, salta para atrás, imagínense que estamos tomando salta para atrás. Leyendo esto, no sabría yo cuál sería el final que leerían en realidad de esta novela. Pero se les recomiendo mucho y la publica Hachette, bajo el sello H Literatura. Y esta otra novela es de Mónica Salmón. Ella es una autora muy interesante, pues psicóloga. Y digamos, les cuento un poquito de su novela anterior, que era Cuídame de ti. Trataba de una manera súper interesante la relación madre e hija, una madre muy dura en un México de los 80s, que realmente quien traiciona en esa novela pues es la madre a la hija, ¿no? Entonces Mónica lo que tiene es la manera de preguntarse acerca de las relaciones humanas desde otros puntos de vista. Y en esta nueva novela, que se llama Olvidaré tu nombre, es la historia de una mujer cuyo matrimonio pues no es precisamente el mejor avenido, ¿no? Hay infidelidades por parte de él, y ella comienza a entablar una relación a distancia con un hombre que no conoce, que es por puros mensajes que se va construyendo esta ficción, ¿no? Esta ficción en esta relación. Y van cuestionando todo el tiempo qué es el deseo, qué es el amor, qué es realmente la infidelidad, qué estamos buscando en el otro, de qué manera reconciliamos la vida con uno mismo, con la forma de pensar, con quienes somos. Entonces es una novela que Mónica, en un libro corto, plantea muchas preguntas en torno a estos temas pues que a todos nos importa y que uno siempre está rondando, ¿no? El amor que uno da por hecho y sin embargo no es así. También de qué manera estas relaciones a distancia, a través de mensajes, son reales, o qué tanta ficción y mentira podemos poner en ellas, qué tanto podemos desnudarnos, ¿no? en este lenguaje que construimos con un otro que no conocemos. Entonces, tiene también muchos hilos de dónde ir tirando, pues para que al final de cuentas pensemos en qué es para nosotros el amor y el deseo. Pues mi querida Fer, no lo vas a creer, pero ya me acabé la botella del saltapatrás nada más con ¿Me escuchaste, Jesús? No, hombre, yo acabo tirada si me tomo eso. Pues ya lo saben, aquí cada semana en Entre Washington y México, Fernanda Álvarez con lo más importante es leer. Un abrazo, Fer. Igualmente, Jesús, muchas gracias. Pucha Play con Gonzalo Lira. Pucha Play y Gonzalo Lira Galván en Entre Washington y México. Mi querido Gonzalo, llegaste en un Rolls Royce, así es que nos tienes algo muy privilegiado. Llegué en un Rolls Royce. Y fíjate, curioso que lo digas, tengo entendido Rolls Royce es una marca británica, ¿cierto? Sí. Sí, yo no me equivoco, ya la gente nos
nos podrá también comunicar si estuve bien o estuve mal, pero es muy acertado lo que estás diciendo, porque la recomendación de hoy es precisamente una serie británica que encuentran en la plataforma de Apple TV Plus y que a mí me pareció muy, muy interesante. La serie se llama Criminal Record y bueno, gira en torno a la relación de dos detectives que pertenecen no solo a generaciones distintas, sino que también pertenecen a métodos de investigación distintos. Y lo que ocurre en esta serie es que estos dos personajes, uno de ellos interpretado por Peter Capaldi, que sería como el detective un poco más conservador, el detective que está completamente pues desapegado de sus emociones y de alguna forma eso le hace creer a él que lo convierte en un mejor profesional dentro de lo que hace. Pero también está el personaje que hace Kosh Jumbo, una detective joven cuyos métodos se recargan un poco más hacia la empatía, cosa que es visto por el otro personaje como algo negativo, porque pues eso significaría que los sentimientos están de por medio, que las emociones están de por medio y no hay esa distancia que debe haber cuando se habla del mundo criminal y de la investigación del mismo. Y entonces la serie es muy interesante porque precisamente nos enfrenta a estos dos métodos de acercarse a algo que pues para muchos es fascinante ver desde lejos, pero ya de cerca pues seguramente para muchos la piel se les pondría un poquito más suavecita a la hora de enfrentar los crímenes. Y lo interesante es que esta dinámica entre estos dos personajes se da de una forma pues que los obliga a trabajar juntos. ¿Por qué? Porque están resolviendo un crimen que lleva años sin descifrarse y que lleva años en desarrollo, ¿no? Para el cual el personaje de Peter Capaldi pues ya lleva un rato trabajando en el mismo, y la llegada de esta nueva chica pues bueno va a generar fricciones. Si les gustan los dramas policíacos, es una gran opción, se desarrolla de una forma muy interesante. No les voy a echar a perder qué es lo que ocurre pues al final con la resolución o no de este caso, pero sí les digo que tuve la oportunidad de platicar precisamente con Kosh Jumbo y con Peter Capaldi sobre por qué nos resulta interesante ver a estos personajes, también cómo fue para ellos desarrollar a dos detectives que pues sí, son tan distintos, pero que de alguna manera tienen que unir fuerzas y encontrar puntos en común. Vamos a escucharlos. Escuchamos. I think one of the most fascinating things about this show, una de las cosas más fascinantes que espero se entiendan de la serie tiene que ver con estos personajes. Nunca vi a personajes de dos generaciones chocar así. Así estaba escrito desde los guiones. Y lo tomamos en cuenta al desarrollar los personajes, porque la serie explora el pasado. Y como el pasado da pie al presente, todo sucede en Londres, donde habitan muchas generaciones. Entonces el pasado siempre vuelve acechando. Y es atractivo ver el choque de generaciones. Eso hace que sea muy especial. Nuestros personajes no son tan distintos. Se parecen en la forma de ejercer su trabajo. Eso hace que se atraigan como imanes. Y ella no puede soportar eso. Sería más fácil odiarse, pero no pueden, porque también sienten admiración mutua. Ese ir y venir despierta muchas reflexiones. Y hay otra cosa importante, que quizá la gente ya sepa. La vida es muy complicada. Hay cosas simples y otras que no. Algunas se pueden explicar y otras no tanto. Hay gente buena que puede andar el camino y volver, o encontrar nuevas formas de ver la vida. Pero lo más interesante para nosotros dos es que estos personajes son reales y profundos. Son personajes inacabados. Es una historia sin un final obvio, porque los personajes no dejan de desarrollarse. Me emocionaba formar parte de algo así. Es importante demostrar que la vida no es solo blanco y negro.
Pues ahí lo tienes, Jesús. Digo, creo que esta, a final de cuentas, suena como algo que ya hemos platicado muchas veces, ¿no? Que es la necesidad de unir esfuerzos, de tener perspectivas distintas, pero que para muchas personas de repente es distinto, ¿no? Sabemos que vivimos en una sociedad en la cual creemos que se trata de encontrar a nuestros similares que piensen igual que nosotros y no movernos de nuestra pequeña burbuja, pero esta serie nos demuestra cómo muchas veces el enriquecimiento de nuestras propias ideas, el fortalecimiento de las mismas y de nuestras hipótesis y de nuestras teorías alrededor del mundo y todo lo que nos rodea, pues terminan siendo mucho más robustas cuando escuchamos al otro, aunque ese otro o esa otra sean completamente opuestos. Siempre es bueno escuchar, siempre es bueno estar abierto a recibir tanto lo que se apega a nuestra manera de pensar como lo que está completamente distante de ella. Salir del entorno dicen que es cultura, mi querido Gonzalo. Así es. Pucha Play y Gonzalo Lira Galván cada semana aquí en Entre Washington y México. Un abrazo, Gonzalo. Igualmente. Y ahora sí, a los criminales y a los políticos, por favor, devuélvanos a ese México que nos arrebataron. Hasta la próxima, aquí en Entre Washington y México, el podcast. Esto fue Entre Washington y México, una revisión semanal por la agenda bilateral y sus protagonistas. Entre Washington y México. Esta es una producción de Fluxus Comunicaciones.